En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adalga antigua, rocín flaco y galgo correcto. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches duelo, y quebranto los sábados lentejas, los viernes algún colomino de añadiduro. Los domingos consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayos de velarte, calzas de velludo para la fiesta, con sus plantufas, de lo mismo. Los días de entre semana se honraban con su bellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40, y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la panadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de comprensión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madurador y amigo de la carta. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben. Aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llama Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatinó en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llegó a su casa, todos cuantos pudo ver de ellos y de todos ninguno, les parecía tan bien como las que compuso el famoso Feliciano de Silva. Porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos de vuestra divinidad, divinamente con las estrellas se fortalecían y os hacen merecedoras del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas y semejantes razones perdió el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderla, y desentrañarle el sentido, que no se lo sacara, ni lo entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra como allí se promete. Duda alguna lo hiciera y aun saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre doctor graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas Maesere Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que nadie llegaba al caballero del Febo y que... Si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenóse de la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamentos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas sonadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules.
cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantas topaba, y cuando en Alende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él, por dar una mano de coces, al traidor de Galalón, a la madre que tenía y aun a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con su arma y caballo a buscar su aventura, y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolo cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo por lo menos del imperio Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevados del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa al poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luego siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta y era que no tenía celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte, y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada, y le dio 2 golpes, y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana.